Hola, queridos. Me llamo Victoria. Aunque pueden decirme Vicky. Nací y crecí en Maryland. Un lugar sereno con calles adornadas de árboles y largas hileras de casas. Allí pasé la mayor parte de mi infancia junto a mis padres. Mi madre. Una mujer bondadosa. Siempre me sonreía desde temprano en la mañana. Mientras preparaba el desayuno. Hasta el anochecer en nuestra pequeña cocina. Amaba a mi padre. Un hombre de pocas palabras pero lleno de responsabilidad. Que trabajaba arduamente para cuidar de la familia. Todos vivíamos en una casa pequeña y sencilla. Pero rebosante de amor. Cada uno de mis recuerdos era perfecto. O al menos eso creía. Pero luego, cuando apenas tenía 15 años, mi mundo se desmoronó de repente. Mi madre falleció tras una enfermedad breve y repentina. Tan rápido que ni siquiera pude entender lo que estaba sucediendo. El vacío se intensificó al observar a mi padre transformarse en un ser solitario en un hogar que solía rebosar de risas. Continuamos con nuestras vidas. Aunque ya no éramos la misma familia de antes. Cada mañana se dirigía al vacío. Que se intensificó al observar a mi padre transformarse en un ser solitario en un hogar que solía estar colmado de risas. Mi madre se sentía en cada rincón. Cada comida se servía únicamente para dos. Pero la separación entre mi padre y yo parecía más amplia que las dimensiones de la casa. Más tarde. A los 18 años. Mi padre contrajo matrimonio nuevamente. Resultó ser un impacto significativo. A pesar de que en el fondo era consciente de que él merecía encontrar la felicidad nuevamente. Su nueva esposa. Mi madrastra. Era una mujer bondadosa y dulce. Ella llegó acompañada de su hijo Lucy. Quien es un año más joven que yo. Al principio resultó desconcertante. Como si mi existencia hubiera dado un giro radical. Ya no era la serenidad que solía conocer. Sin embargo, en ese momento, a la edad de 15 años, mi universo se desmoronó de manera abrupta. Mi madre se fue tras una enfermedad que llegó de manera abrupta y veloz. Tan repentinamente que ni siquiera logré asimilar lo que estaba ocurriendo. El sentimiento de vacío creció mientras veía a mi padre volverse solitario en una casa que antes estaba llena de risas. Continuamos existiendo. Pero ya no éramos la misma familia que solíamos ser. Cada mañana se dirigía a la escuela y cada noche regresaba a su hogar. Era la misma cocina. Las mismas comidas sencillas. Pero la ausencia de mi madre se sentía en cada rincón. Cada comida estaba destinada únicamente a dos. Pero la separación entre mi padre y yo se sentía más amplia que el espacio de la casa. Al principio. Siempre experimentaba una sensación de incomodidad al intentar encontrar mi lugar with this new younger brother. A pesar de que él nunca hizo nada que justificara esa incomodidad. Era silencioso. Silencioso. Y tal vez, al igual que yo, estaba aprendiendo a ajustarse a la nueva realidad. Por las noches. Toda la familia se congregaba en la sala, papá y la madrastra se acomodaban en la parte inferior. Mientras conversábamos sobre el trabajo o los planes futuros. Lucien y yo intercambiábamos miradas de ligera confusión que me llevaban a bajar la cabeza. Pronto. Las comidas familiares se transformaron en momentos similares. Evolucionando poco a poco en una oportunidad para profundizar en nuestro conocimiento mutuo. Aunque de una forma peculiar. Lucien frecuentemente me ofrecía comida. Un pequeño gesto que evocaba en mí una sensación peculiar. Siempre permanecía en silencio, sus palabras eran escasas. Pero en ocasiones sus miradas se detenían en mí más de lo que era habitual. Me cuestionaba si estaba siendo excesivamente sensible o si simplemente eran los sentimientos de un hermano menor hacia su nueva hermana mayor. Pero era innegable que, con el paso del tiempo, había una tensión subyacente entre nosotros de la que ninguno se atrevía a hablar. Las emociones que debieron ser únicamente de hermandad. Desde que se habían vuelto más difíciles de distinguir. Había instantes a lo largo del día en los que, de repente, mi corazón comenzaba a latir con más fuerza cuando Lucien estaba cerca. Y detestaba esa sensación. Detestaba haber comenzado a verlo como algo más que un hermano. En una ocasión. En la penumbra de la noche. Percibí pasos sutiles resonando en el pasillo.
Lucien entró en mi habitación como solía hacerlo. Tuvimos una conversación fugaz antes de que él regresara a su habitación. Pero esta vez se quedó más tiempo del habitual. Sus ojos fijos en mí con una intensidad que parecía querer revelar un secreto. No sabía cómo responder, solo percibí que el aire entre nosotros se tornaba inusitadamente opresivo. El silencio se extendió. Me invadió la confusión. Y antes de que pudiera reflexionar más, asentí sutilmente, invitándolo a permanecer un poco más. Nos encontramos en la penumbra, rodeados de una luz suave. Dos desconocidos unidos de una forma que desafiaba toda lógica. Para ser sincera, Lucien me atraía mucho. Mi hermano poseía una belleza que era imposible no reconocer. A veces me cuestionaba si debía cargar con la culpa, considerando que Lucien era mi hermano. Al menos en términos de nombre. Sin embargo, esos pensamientos eran efímeros, desvaneciéndose ante razones más racionales, como la proximidad de compartir el mismo hogar o la convivencia armoniosa de dos jóvenes en un espacio reducido. Nos encontrábamos en habitaciones distintas, aunque próximas, ambas situadas en el segundo piso, mientras mi padre y mi madrastra dormían. Esto a veces generaba situaciones incómodas. Lucien y yo nos encontrábamos en un momento decisivo de nuestras existencias. Era un estudiante de primer año en la universidad, mientras que él se encontraba en su último año de preparatoria, inmerso en la preparación para exámenes cruciales. Ambos buscábamos adaptarnos al nuevo ritmo de vida. Pero la tensión entre nosotros era innegable. Existían noches tras la jornada escolar en las que nos acomodábamos en el sofá de la sala, con la luz tenue de la televisión envolviéndonos. Pero ambos nos sumíamos en un silencio, sin encontrar las palabras adecuadas. Los sentimientos que compartía con Lucien eran confusos, no se asemejaban a los de unos hermanos comunes. Me percaté de que realmente me agradaba, más allá de los confines del amor familiar. Esa emoción me desconcertaba. Pero no podía ignorar que cada vez que veía a Lucien, mi corazón aceleraba su ritmo. En aquellas ocasiones en que nos topábamos de manera fortuita en las escaleras, nuestras miradas se entrelazaban. Existía un destello en su mirada que resultaba imposible de pasar por alto. Era una tarde tranquila, similar a muchas otras. Pero quizás había un presentimiento de que no concluiría de la misma forma. Mis padres se habían marchado de viaje por unos días, dejando a Lucien y a mí a solas en casa. Al inicio, creímos que sería una oportunidad para disfrutar y desconectar sin la mirada atenta de los mayores. En aquella velada, nos acomodamos en la sala, compartiendo la experiencia de una película romántica que envolvía el aire con su magia. Era una película en la que ninguno de los dos mostraba gran interés, simplemente buscábamos algo que nos ayudara a pasar el tiempo. He dispuesto un poco de calamar seco, fruta fresca y unas latas de cerveza, buscando un momento de relajación tras una semana ajetreada. La película inició con un tono desenfadado. Estábamos sentados, inmersos en nuestra conversación habitual, donde las charlas triviales y las risas ligeras llenaban el silencio de la casa. Sin embargo, la película nos sorprendió con una escena inesperada. Una escena de una pareja entrelazándose con fervor. Un silencio envolvente nos rodeó. Y no puedo explicar por qué sucedió. Se desvanecieron las risas y las conversaciones ligeras. El espacio entre Lucien y yo se tornó de repente opresivo. Ya no se trataba de la calidez de dos hermanos disfrutando de un instante sencillo. Sentí la intensa mirada de Lucien posada en mí. Las miradas habían cambiado. Ya no eran las mismas de antes. Una sensación cálida comenzó a extenderse por mi cuerpo. Pero permanecí en silencio. Me quedé allí, con la lata de cerveza en la mano, buscando la serenidad antes de poder asimilar lo que sucedía a mi alrededor. Lucien me envolvió en sus brazos. Sus movimientos eran poderosos, sorprendentes y cautivadores. Sus besos eran intensos, como si todas las emociones que había guardado durante tanto tiempo hubieran estallado de repente. No logré contenerme. Mi corazón giraba en un torbellino, mientras que mi cuerpo respondía de una forma distinta. En ese instante, en la penumbra y el silencio de la habitación,
Habíamos traspasado las fronteras del cariño fraternal. Esa noche dejó de ser una noche común, se convirtió en un hito significativo. Un cambio que sabía que transformaría todo forever. En esa noche, se desvanecieron todas las limitaciones. No podía evitar reconocer que había permitido que mis sentimientos dominaran la situación. Permitiendo que lo que no debía ocurriera. Esa noche, Lucien y yo compartimos un momento intenso. Desafiando todos los límites establecidos. No intercambiamos muchas palabras. Todo parecía fluir de manera instintiva. Como si emergiera de lo que había estado guardado en lo más profundo durante tanto tiempo. La conexión que habíamos intentado preservar se desvaneció. Sustituida por sentimientos que se nos escapaban de las manos. Evoco con claridad la sensación de la mañana siguiente. Cuando la suave luz del sol se colaba a través de las cortinas. Me encontraba en la habitación que debería ser mi refugio de paz. Al lado de Luen. Todo a mi alrededor se presentaba como un reflejo de cualquier otro día. El ambiente en la habitación era de un profundo silencio. Mientras la luz se deslizaba suavemente. Envolviendo todo en un cálido abrazo. Sin embargo, en mi interior, todo había cambiado por completo. No compartimos muchas palabras. Nos miramos en silencio por un instante. Y quizás ambos comprendimos que a partir de ese momento nuestras vidas cambiarían para siempre. Durante los días que siguieron, mis padres estaban de viaje. Y nosotros seguimos disfrutando de ese tiempo. La incomodidad había desaparecido. Dando paso a una curiosa y contradictoria sensación de comodidad. Existíamos como si fuéramos dos almas apasionadas. Ajenas a las observaciones curiosas de quienes nos rodeaban. Las comidas se habían transformado en instantes íntimos. Lejos de ser esos encuentros familiares que solían ser. Solo Lucien y yo. Cada noche. Compartíamos momentos juntos. Disfrutábamos de películas. Conversábamos y, al final, concluíamos la velada en la misma cama. En esos días, me concedí el lujo de dejar de lado la realidad. Olvidé que Lucien y yo éramos únicamente hermanos de nombre. Éramos como una pareja joven y libre. Disfrutando de la vida sin preocupaciones. Todo fluía con una naturalidad y una facilidad que me resultaba imposible frenar. No podía evitar la intensa emoción de entregarme por completo a nuestro amor oculto y a las interminables noches que compartíamos. Finalmente, se presentó el momento en que mis padres volvieron. Al cruzar el umbral de la casa, la calma se reinstauró en el ambiente. Lucien y yo volvimos a asumir nuestros papeles como dos hermanos compartiendo el mismo hogar. Nos comportamos como si nada hubiera ocurrido. Como si cada instante cercano hubiera sido un mero susurro del pasado. Mis padres permanecían ajenos a la situación. Con sus sonrisas intactas. Mientras ella hablaba de su viaje. Lucien y yo intercambiábamos miradas en silencio. Conscientes de que nuestro secreto debía permanecer oculto para siempre. Así. Continuamos viéndonos. Resguardando nuestra relación en la penumbra. Los instantes efímeros. Las extensas veladas sin dormir. Se convirtieron en una costumbre cada vez que mis padres se retiraban temprano o tenían que ausentarse. Lucien entró en mi habitación y nos abrazamos con una intensidad que hacía desaparecer cualquier barrera entre nosotros. A lo largo del día, nos esforzábamos por mantener una apariencia de normalidad. Las comidas familiares proseguían con la misma rutina de siempre. Mis padres no tenían ni idea. Mientras Lucien y yo compartíamos silenciosas miradas cargadas de significado. La presión latente me robaba el aliento. Pero, a la vez, era imposible detenerme. La culpa se iba adueñando de mi ser con lentitud. Pero no alcanzaba la fuerza necesaria para frenar mis pasos. Continuaba experimentando en silencio cada noche. Cada instante con Lucien se tornaba tan cercano que temía no encontrar la manera de liberarme. Era consciente de que no podía permitir que esto siguiera. Así que decidí comenzar a tomar píldoras anticonceptivas en secreto y con precaución. Sin que nadie se enterara. Me preocupaban las repercusiones de esta relación. Pero en vez de frenar, decidí tomar las riendas. Trataba de persuadirme de que todo estaba en orden. Que jamás seríamos descubiertos. Un año después.
Lucien culminó su etapa académica y se dirigió a la universidad. Se vio en la necesidad de abandonar su hogar y trasladarse a otra ciudad para proseguir con sus estudios. Cuando Lucien se marchó, comprendí que nuestra conexión se transformaría, a pesar de que no deseaba reconocerlo. La lejanía entre nosotros complicó todo aún más. Las noches ya no eran secretas. Ni los momentos compartidos llevaban el eco del silencio. La distancia nos llevó a interrumpir esa relación temporalmente. A pesar de que una profunda nostalgia por el pasado me acompañaba. Tras graduarme tomé la decisión de explorar un nuevo rumbo en mi vida y solicité un puesto como asistente administrativa en una empresa digital. El empleo no tenía nada de extraordinario, pero me ofrecía una estabilidad que me alejaba de los días de conflicto y agitación emocional. Fue entonces cuando conocí al hombre que transformó mi vida para siempre. Él es el propietario de un salón de belleza bastante grande en la ciudad. Un hombre sereno, seguro de sí mismo y encantador. Desde nuestro primer encuentro, su fortaleza combinada con ternura me impresionó. Era diferente a cualquiera que hubiera conocido antes. Cada historia, cada mirada que me ofrecía, me hacía sentir segura. Algo que nunca había experimentado en todos estos years. Nos enamoramos rápidamente. Todo sucedió de manera natural. Como si estuvieras destinado a encontrarnos. No pasó mucho tiempo antes de que nos casáramos. Comenzando a construir la vida familiar que siempre había soñado. Ahora tenemos un hijo juntos. Y la vida es más plena que nunca. Los días con él y nuestro hijo me permiten olvidar temporalmente los recuerdos dolorosos del pasado. Aunque a veces regresan para atormentarme en momentos de debilidad. Soy consciente de que he hallado un nuevo refugio. Un ser humano merecedor de amor y respeto. Sin embargo, en algún rincón de mi mente, el eco de Lucy y aquellos días ocultos persiste en mi memoria. Me cuestiono si en algún momento podré dejar atrás todo lo que ha sucedido. Pero en este instante tengo una familia que cuidar. Y eso es lo que realmente cuenta. No obstante, hay una parte íntima de mi ser que aún experimenta culpa hacia mi esposo. Es un hombre maravilloso que siempre me muestra cuidado y amor genuino. Pero cada vez que miro sus ojos, siento un peso en mi corazón. Como si hubiera algo en mi pasado que debería ser revelado. No estoy segura de si debo revelarle mi historia con Lucien, a veces. Esa idea me roba el sueño. Atrapada entre la decisión de confesarle todo o mantener este secreto por la eternidad. Me preocupa que así sea. Admito que nunca volverá a verme de la misma forma. Todo lo que hemos edificado. La entrañable familia que valoro. Podría desvanecerse por una revelación. Por otro lado, seguir llevando este secreto es como una carga que me agobia cada día. Me hace sentir que no soy digna del love that he offers me. Honestamente, estoy en un dilema. Me encuentro en un dilema. Sin claridad sobre cuál sería la senda adecuada a seguir. Es posible que al conocer mi historia algunos me juzguen por haber causado dolor a otros debido a decisiones erróneas que tomé incorrectas. Pero solo les pido que intenten entender mi perspectiva. Si se encontraran en mi lugar, ¿qué decidirían hacer? Optarían por revelar la verdad, conscientes de que podría arruinarlo todo. ¿O preferirían callar y permitir que el pasado se hunda en las profundidades? En su recuerdo. Anhelando que jamás vuelva a lastimar a quienes más quiere. Espero contar con su valiosa opinión en la sección de comentarios. Si estuvieran en mi situación, ¿cuáles serían sus acciones? ¿Deberían revelar la verdad y asumir las repercusiones o mantener este secreto para salvaguardar lo que he construido? Valoro profundamente cualquier sugerencia, apoyo o comentario que puedan ofrecer. ¿Por qué? Honestamente, me encuentro en una encrucijada y no tengo claro cuál es el camino a seguir. Correcto.